Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara de Crimen. Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Richard. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy, para desarrollar un tema, vamos a desarrollarlo de manera especial. Un tema que para nosotros es especial. Seguro. Porque hicimos una larga cobertura de este caso. Es el crimen de María Soledad Morales en la ciudad de Catamarca. Se cumplen 30 años. 30 años, Richard. 30 años de este crimen, sí, ya. El primer femicidio que nos conmovió a todos como sociedad, conmovió sí. a no solo una provincia, a toda la Argentina. Todo el Fue país. El primer caso realmente conmocionante de femicidio cuando todavía no se hablaba de femicidio. No se hablaba de femicidio, fue un caso de femicidio, hubo mucho encubrimiento por parte de las autoridades policiales y políticas de Catamarca. Le costó el gobierno al entonces gobernador Ramón Sadi de una dinastía que venía gobernando la provincia desde hacía muchísimos años. Desde el 49, Richard. Desde el 49. Vicente bueno, Leónidas Sadi fue gobernador de Catamarca por primera vez en 1949. En su momento lo echó Perón, diciendo que era la verdad, una organización feudal la que estaba gobernando la provincia. En el 49, Ramón Sadi, en 1990, su hijo era el gobernador de Catamarca cuando ocurre el crimen de María Soledad. Exactamente, y la sociedad seguía siendo feudal y clientelista. Pero le vamos a hablar del crimen de María Soledad y de todas las tareas de encubrimiento hasta llegar a una sentencia que no conforma, pero se llegó a una sentencia después de este impacto. Porque con la muerte de mi hija se ha ido una parte de mi vida. Yo no quiero que a otra mamá del mundo le pase lo que a mí me pasó. Por eso le pido, quiero justicia, la verdad. Soy inocente en esta causa y bueno, yo creo que la razón a mí me la va a dar la justicia. Declarar culpable a Guillermo Daniel Luque a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. Me queda la gran duda, ¿quién mató a María Soledad? ¿Vos tenés dudas? Ahí estamos. Declarar culpable a Luis Raúl Tula, condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Bueno, pero nosotros hablamos de María Soledad, y para mucha gente no deja de ser un nombre. Claro, el nombre de un caso parece, más que de una persona. Claro, pero vamos a verla, María Soledad. Vamos a verla. ¿Cómo era María Soledad? Esta era María Soledad Morales. Richard, una chiquita de 17 años. Este video es de un año, un poquito menos de un año antes de que la asesinaran. Es del 89. Para el momento en el que la matan, tenía 17. Exacto. Tenía el sueño de ser maestra jardinera, eso le había dicho a su mamá. También fantaseaba un poco con ser modelito, se había sacado algunas fotos en algún momento. Sí. Su vocación era la de ser maestra. Le gustaba mucho estar con sus amigas, salir. Y de hecho, la noche en que desaparece, porque María Soledad, antes de convertirse en el nombre de un crimen, fue el nombre de una mujer desaparecida, una de las tantas que nos llueven lamentablemente en este país. María Soledad Morales había ido a un boliche en el centro de Catamarca porque en ese lugar, con sus amigas del Colegio del Carmen, estaban haciendo una fiesta para recaudar fondos para lo que hacen los adolescentes en quinto año, irse de viaje egresado. Irse de viaje egresado, exactamente. Y ella estaba en la boletería del boliche llamado Le Ferrouche, que ya no existe más, en el centro de Catamarca, como decía Rolando, pero estaba esperando a alguien. Salía en determinado momento de la noche, ya entrada la noche, salía a ver si lo veía, si no lo veía. ¿Por qué? Porque tenía un novio. Para ella era un novio que se llamó Luis Tula. El tema es que Luis Tula le llevaba a ella más de 20 años. Era un tipo de 30 y estaba en pareja. Pero bueno, para ella era su novio. Luis Tula, en aquel entonces, en el año 90, era un bueno para nada. Era un tipo que picaba acá, picaba allá, picaba ahí, tenía su pareja, pero era un reverendo bueno para nada. Richard, engañaba a las chicas. Ahí lo estábamos viendo. Luis Tula era considerado un hombre muy fachero en ese momento.
¿Te acordás que se ha contado mucho en Catamarca que las chicas lo miraban mucho? María Soledad estaba enamorada con el amor de un adolescente, de este hombre que le mentía, que, como bien decías, le ocultaba que tenía una novia formal, una novia que se llamaba Ruth Salazar, después sería su esposa. Él se lo ocultaba, le decía que era una más, le hacía el verso de que realmente... Y como hacía también, se cree, y esto fue algo que sobrevoló toda la investigación de este caso, para engañar mujeres, para llevarlas a fiestas, que obviamente ellas no estaban buscando participar, fiestas con gente vinculada al poder de entonces de Catamarca. Por eso Tula, como bien decía Richard, era formalmente empleado de obras sanitarias, pero en la realidad era un vividor, un hombre que se aprovechaba de cualquiera que se le acercara. Un entregador, o sea, los entregadores, lo habrá visto, se conoce, son novios de todas sus chicas. Bueno, lamentablemente hay muchas incautas y lamentablemente hay muchas chicas sin experiencia y lamentablemente hay muchas nenas. María Soledad era una nena que fue engañada. Entonces ella lo estaba esperando. Viernes 7 de septiembre de 1990, Richard, fue la noche de esta fiesta que les contábamos, Le Ferruge, ese boliche que estaba a pasos de la corresponsalía de Clarín, donde vos y yo trabajamos tanto tiempo en la cobertura de este caso. Enfrente quedaba, hoy hay un estacionamiento de coches en ese lugar. En ese momento era un boliche céntrico. María Soledad, cerca de las 2 de la mañana ya del 8 de septiembre, la ven que sale alguna de sus amigas porque estaba esperando que Luis Tula, como le había prometido, la pasara a buscar con su auto, con su Fiat 147, para verse. Nunca se supo bien qué era lo que habían hablado, porque obviamente María Soledad nunca lo pudo contar y Luis Tula siempre negó este encuentro, pero ella estaba a la expectativa de ver qué pasaba en la puerta del boliche. Salía, entraba, cerca de las 2:30 de la mañana, ya del 8 de septiembre de 1990, María Soledad sale del boliche y ya no se la vuelve a ver. Ella le había dicho, había arreglado con su mamá, que no iba a ir a dormir a su casa, como era una fiesta en el centro, ellos vivían en Valle Viejo, en las afueras de Catamarca, le había dicho a mamá, me quedo a dormir en lo de una amiga y vuelvo a casa el sábado tipo 4 o 5 de la tarde, cuando nos despertemos va a ser una noche de diversión. El tema es que eso también demoró que la familia de María Soledad supiera lo que realmente le estaba pasando a esta nena, como decía Ricardo. La nena desaparece esa madrugada, Richard, y hay un testigo que dice, se sube al auto de Luis Tula. De Luis Tula. Ese hombre que está señalando ahí, muchos años mayor, 29 años tenía, mayor que María Soledad, un vividor. En sus manos se la ve por última vez, pero lo cierto es que lo que sigue a esta desaparición son horas de desesperación para la familia, cuando el sábado a la tarde no aparece. Claro, exactamente. Van y hacen la denuncia enseguida. Ada Morales, una mujer que lamentablemente terminó haciéndose conocida por todos, una mujer siempre muy encima de sus hijos, 7 hijos tenía en ese momento Ada. Ella va, hace la denuncia el sábado a la tarde. No hay ninguna noticia de María Soledad durante el sábado, no hay ninguna noticia durante el domingo, desaparecía todo el fin de semana. Richard, y el lunes 10 de septiembre de 1990, finalmente, trabajadores viales la encuentran a las 9 de la mañana en un lugar donde ahora estamos con las cámaras, en el Parque Daza, en las afueras de la ciudad de Catamarca. Mira, ese lugar que estamos en vivo. Este es el lugar donde aparece María Soledad muerta, donde la encuentran. Esto no era así, esto era un zanjón. Esto era un zanjón y nada más. Ahora se ha convertido, bueno, en un santuario. En un santuario prácticamente. Pero esto era un zanjón. Y esto de la época después que se hizo el monolito, porque en este lugar apareció el cuerpo de María Soledad. Los empleados encontraron a una chica en ese zanjón inmundo, en aquel entonces era eso, una chica que estaba allí muerta y dieron el aviso. Ahí empieza, o mejor dicho, empezó antes, la tarea de encubrir este crimen. Aparece una chica muerta, fantástico. A ver, ¿cómo estaba la chica? Semidesnuda, por no decir desnuda. Le habían cortado el cuero cabelludo. Como los indios, lo mismo. Le habían cortado el cuero cabelludo y se lo habían tirado para adelante, tapándole la cara. Y la cara había sido destrozada. La cara de María Soledad Morales, de 17 años, cuya última vez con vida fue, o se la vio, el 7
de septiembre de ese año, o sea, 2 días antes, estaba destrozada. ¿Por qué? ¿Qué le habían hecho, Richard? Porque allí, en la zona, había unas piedras que tenían manchas de sangre. Una piedra parecida a esta, que yo tengo acá, una piedra parecida a esta, sobre la cara de María Soledad le dieron 3 veces, por lo menos. Imagínense el daño provocado por esa acción. Sí, 3 veces con una piedra semejante que estuvo ahí, pues no la levantaron. No. En la cara. Entonces, claro, era irreconocible, pero además lo que sí se podía advertir a simple vista es que había sido violada. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Es lo que hoy se llama una violación en manada. En aquel entonces era una violación, bueno, sigue siendo, obviamente, es una violación brutal y salvaje, pero quiero decir, en aquel entonces se decía por un grupo, por una banda. Bueno, hoy lo que se dice hoy una violación en manada, en aquel entonces se decía una violación en banda. Pero era evidente todo esto. Y allí fue cuando llegó la policía y lo primero que dijeron, lo dijo el médico forense que después hizo la autopsia, un tipo que no puede reconocer a una persona viva de una persona muerta, Jiménez de apellido, dijo que había muerto María Soledad, no solamente, bueno, obviamente la violación sí la constata, pero había muerto porque le pegaron con esa piedra sobre la cara. Ella, obviamente, frente a esa agresión, traga su propia sangre y muere ahogada. O sea, la habían matado a golpes. La habían matado a golpes. De violencia, de bronca, de descarga de una persona que la odiaba y le pegó con una piedra hasta matarla. Eso es lo que dijo el forense. Eso es lo que dijo el forense y esa mentira duró 7 años. 7 años. Nadie sabía para dónde disparar porque eso no se podía explicar. ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Quién puede hacerle eso a una chica que estuvo en un boliche para recaudar fondos para irse de viaje de egresados? Que la fue a buscar el novio. ¿Cómo se podía explicar? Bueno, por el novio. Richard, vos fijate que justamente con el novio era la única explicación porque no tenía sentido. Con esta hipótesis, a María Soledad la tenían que haber llevado viva hasta este descampado para asesinarla con una piedra en ese lugar. Una situación muy compleja de probar. La historia oficial decía que el cuerpo se había encontrado a las 9 de la mañana de ese lunes, pero al poco tiempo apareció un colectivero porque en todo este caso iba apareciendo una prueba, por ejemplo, la de cómo se había encontrado el cuerpo, y aparecía otro testimonio que lo ponía en duda. En este caso, un colectivero muy valiente, que se llamaba Carlos Ponce, que dijo, yo pasé esa madrugada, y ¿saben lo que vi en ese lugar? Patrulleros. Vi policías en el lugar donde ustedes después dicen que aparece el cuerpo de María Soledad. Esa fue una primera alarma de que había algo raro, de que esto no era simplemente un crimen brutal de una adolescente, que no era un femicidio privado, digamos, donde solamente había personas que conocían a la víctima y que habían resuelto de manera muy violenta un conflicto, sino que había algo más, que había gente que tenía por lo menos el poder de acercarse a la policía. ¿Qué hacían 2 patrulleros en la zona donde se iba a encontrar a las 9, 10 de la mañana el cuerpo de María Soledad? ¿Qué hacían durante la madrugada? ¿Lo estaban dejando ahí? ¿Lo estaban acondicionando? ¿La estaban matando? 2 patrulleros para tirar, porque hay otra cosa. Hasta ahora estamos que a María Soledad la mataron con una piedra en la cara, atenti. Pero vieron patrulleros. Este colectivero vio patrulleros. Bueno, vamos a adelantarle a la gente lo que pasó para que ustedes vean cómo fue la tarea de encubrimiento desde el inicio. Los autores del crimen de María Soledad se deshicieron del cadáver entregándoselo a la policía para que la policía lo llevara hasta ese parque, lo tirara ahí, y esto que yo les mostré antes, que decían que era para matar, después de 7 años y sacando a ese médico forense del medio, que no podía distinguir la vida de la muerte, se determinó que esto era para desfigurar. Desfigurar. Y la desfiguraron, ¿eh? Y la desfiguraron. Paradójicamente, el acto de desfigurarla, que buscaba de alguna manera ocultar, disimular lo que había pasado,
provocó una conmoción aún mayor en los catamarqueños y luego en todo el país. Les dolía todo, a cualquiera que se enterara de la muerte, el asesinato de María Soledad, la forma en que habían dejado su cuerpo. Eso terminó generando mucho más dolor en la gente, mucha más bronca y muchas más ganas de salir a denunciar lo que había ocurrido. Como les decíamos que se sabe a través del testimonio de un colectivo que había habido patrulleros en ese lugar, en el lugar donde aparece el cadáver. Pero la gente de Catamarca sabía algo más alrededor de esto. Sabía que había gente vinculada al poder político de entonces. Les decíamos que es una provincia, Catamarca, que en ese momento estaba siendo gobernada por el hijo de una dinastía, por Ramón Saadi. Lo que sabían los catamarqueños, que era un secreto para cualquiera que no se animaba a contarlo, pero lo manejaban todo padre de una chica adolescente, por ejemplo, te lo decían cuando íbamos con Ricardo a Catamarca, te decían, hay gente del poder político que hace una fiesta sexual cada semana, que sale por las calles a buscar chicas, a buscar adolescentes, a buscar a las estudiantes del Colegio del Carmen, como era María Soledad, para llevarlas engañadas, obligadas, mediante violencia, mediante plata, mediante lo que fuera, a fiestas donde abusaban de ellas, donde las maltrataban de todas las formas posibles, donde las denigraban. Esto sabía la gente común de Catamarca. Y cuando se encuentran con la noticia de que a María Soledad la habían asesinado y de esta forma tan brutal, tan escandalosamente dolorosa, lo que dijeron es, fueron los hijos del poder, los que estuvieron atrás de esto, de este crimen, los que pueden haber movilizado a 2 patrulleros para que vayan a este descampado y que estén modificando la escena, alterando la escena del crimen de una chica, son los hijos del poder. No lo iba a hacer Tula, que era un bueno para nada. Era un nadie. No lo iba a hacer él. No le iba a decir, si Tula se acercaba a la esquina de la comisaría, lo metían en preso. A veces se entiende. Querían hacer pasar como una cosa común. ¿Saben lo que se dijo del crimen de María Soledad en esa época? Y lo dijeron los abogados de los hijos del poder de Guillermo Luque. Guillermo Luque. ¿Sabe lo que dijeron? Dijeron que le había agarrado un camión a María Soledad. Dijeron que le había agarrado una patota a María Soledad. Dijeron que le había agarrado un boxeador a María Soledad. Dijeron cualquier estupidez para encubrir el tema, amparados por un pésimo médico forense como Jiménez y amparados por todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado se puso toda la provincia de Catamarca, todo el Estado catamarqueño, comandado por la familia Saadi, que estaba metido por todos los rincones del Estado. No había oficina donde no hubiese un Saadi, de cualquier naturaleza y de cualquier color. Hicieron o encubrieron, taparon que en este caso tenía que ver el hijo de un diputado nacional. Guillermo Luque, hijo de Ángel Luque, el diputado nacional Ángel Luque. Lo tengo acá. Richard, ahí está, marcalo con el puntero. Ángel Luque había sido muchos años secretario. O el gordo Luque, claro, ya falleció. Había sido secretario de Vicente Saadi. Y en algún momento, como un gesto de gratitud de los Saadi hacia Ángel Luque, que tanto tiempo les había servido, lo pusieron como candidato y luego ganaría a diputado nacional. Guillermo Luque era su hijo. Guillermo Luque era un estudiante de Derecho que trabajaba, o por lo menos figuraba como trabajando en la hemeroteca del Congreso de la Nación. Durante la semana estaba aquí, vivía en un departamento de la Avenida Libertador, supuestamente trabajaba en el Congreso, y los fines de semana se iba a Catamarca. Lo que decían en ese momento, cuando empieza a hablarse de la fiesta del poder y que María Soledad podía haber sido llevada engañada a una de estas fiestas, era que Guillermo Luque había estado en esa fiesta, y empiezan a hablar de muchos otros personajes relacionados con el poder de entonces. Les cuento los nombres que se mencionaban en esa época, nunca se les probó nada. Se hablaba como gente que participaba en fiestas de Arnoldo Saadi, un primo de Ramón, del que era gobernador en ese momento. Se hablaba de los hermanos de mellizos de apellido Jalil, ¿sí? Su papá era en ese momento, Guido Jalil, el intendente de la ciudad de Catamarca y dueño de un sanatorio. Durante en algún momento se dijo que habían intentado reanimar a María Soledad sin éxito en esas horas de la desaparición. Y se hablaba también, Richard, del hijo del jefe de policía, de Miguel Ángel Ferreira, jefe de policía de toda la provincia, que además de ser jefe de policía,
tenía una roticería en sociedad con Ángel Luque. Lo que se decía es que su hijo había participado de una fiesta donde había estado María Soledad. Estos eran los hijos del poder, gente que andaba sin patente por la plaza principal de Catamarca corriendo carreras. Cuando le preguntabas a algún tipo de registro del automotor de Catamarca, te decía, no, acá en Catamarca todo el mundo tiene patente. Mentira, porque uno lo veía que no, que andaban como Pancho por su casa. Pero vamos a aclarar un par de cosas. Primero, todos los que mencionó Rolando no fueron acusados. No fueron acusados. ¿Sí? No, salvo Guillermo Luque. Guillermo Luque sí, hasta llegar incluso a una condena que ya le vamos a hablar. Claro. Pero todos los demás, llamados hijos del poder, sí se investigaron, sí se mencionaron, sí están en el expediente, pero nunca fueron acusados de nada. ¿Está claro? Está claro esto, porque pasaron muchos años, pero nobleza obliga. Estos tipos no fueron acusados de nada. Que debieron serlo, hay que escribir un libro. Yo lo escribí por ahí. Bueno, Richard, pero esto... no, a ver, ¿cómo explota todo esto? Porque de alguna manera, lo estamos contando, pero ¿cómo explota? Porque, a ver, agarrar a este infeliz en aquel entonces, porque ahora no, ahora saben que es abogado, ahora es abogado. Entonces, en aquel entonces, yo hablo de Luque en aquel entonces, lo mismo que hablen de mí en aquel entonces, es lo mismo. Bueno, este tipo es un bueno para nada, fantástico. Y estaba Guillermo Luque, que tenía una relación con Luis Tula, aunque ellos lo negaban. Bueno, inmediatamente se centró el asunto en ellos dos. Y en ese grupo que le dijo Rolando, pero específicamente en ellos dos. Porque se sabía lo que hacía, de andar conquistando chicas y entregándola a la gente poderosa, y porque justamente hacía eso, recibía chicas junto con sus amigos y podía manejar a la policía por su papá. Vamos a escuchar ahora cómo se defendían Tula y Luque de estas acusaciones. Mire. La gran duda, ¿quién mató a María Soledad? ¿Vos tenés dudas? Ahí estamos. Bueno, lo último que acaban de ver era Tula con su abogado defensor durante uno de los juicios que se realizaron. Se realizaron dos. Todo esto fue tan complicado que se tuvieron que hacer dos juicios para más o menos llegar a saber qué es lo que pasó con María Soledad. Porque hasta ahora, no se olvide, a esta chica la mataron en vida en ese zanjón con una piedra en la cara. No se olvide, ¿eh? No se olvide que todavía no lo... Eso quedó así. Bueno, entonces, ahí estaba la defensa de Tula. Pero había otro. Había otro. Todos. Guillermo Luque, Richard, Dale. que también enseguida empieza a presentar distintas explicaciones sobre su supuesta inocencia. Miren cómo se defendía. Yo soy inocente y bueno, el tiempo me está dando la razón y me va a dar la razón siempre porque no tengo nada que ver en esta causa. Guillermo Luque no sabe nada del hecho, debido a que no estuvo en Catamarca. Y si aún no hubiera estado en Catamarca, yo no sé qué hubiera pasado, pero no estuve en Catamarca. La clave de su defensa, Richard, que lo termina complicando, que era, yo ni siquiera estuve en Catamarca. Bueno, después yo estaba en Buenos Aires el fin de semana. Eso lo iba a complicar porque terminó en una trampa. Si probaban que había estado en Catamarca, lo ponían en el lugar del crimen automáticamente, porque su defensa era yo no estuve. Si había una mentira ahí, estaba muy complicado, por supuesto. Pero Richard, el caso se empieza a nacionalizar casi de inmediato. ¿Por qué? Porque deciden las amigas de María Soledad, los papás de algunas de las amigas de María Soledad, como les decíamos, que sabían que había malandras dando vueltas en su ciudad, en San Fernando del Valle, captando chicas para engañarlas y someterlas a fiestas que ahora sabían podían terminar incluso en la muerte, y empiezan a marchar, a hacer las marchas del silencio. No querían, las autoridades del colegio, la monja Marta Peloni, no quería que salieran. Tenía miedo porque los Sadi, obviamente el Estado sadista, era un Estado
feudal, en consecuencia violento, autoritario, y tenía miedo por las chicas, y por los padres de las chicas también, claro. Entonces, la monja Peloni, que era la directora de ese colegio, no estaba muy de acuerdo con que saliera. Pero las pibas y los padres, como dijo Rolando, le insistieron tanto que la monja terminó diciendo, bueno, salgan, pero por favor, en silencio. Y así nació en la República Argentina una forma inédita de protestar, las marchas del silencio. Y aquí estamos viendo alguna de ellas. Yo les voy a contar, mientras ustedes ven la convocatoria final que se hacía en la catedral, lo que pasaba en esas marchas del silencio. La gente caminaba efectivamente en silencio, mientras era rodeada por infiltrados del gobierno de Saadi y por policías directamente con uniforme que pateaban los tobillos de las personas que iban caminando en las marchas, que iban hacia la plaza principal e incendiaban un auto para echarle la culpa a los manifestantes, y entonces aparecían los carros hidrantes y dispersaban a todo el mundo. Yo esto no lo leí. A mí me pegaron patadas en los tobillos, a mí me pegaron patadas en los tobillos, y yo vi a toda esa gente, mientras la marcha, la multitud, caminaba y se acercaba a la catedral, que está en el centro de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, cómo iban estos tipos, elegían al azar un coche, lo quemaban para causar conmoción, alarma, disturbio y echarle la... Eso lo hacía el gobierno, no lo hacía otro, lo hacía el gobierno. Y eso cada vez fue peor. Y cada vez fue peor, y cada vez fue peor, hasta que llegó a la Casa Rosada. Y las marchas, cada vez más gente. Llegó a haber 30.000 personas en algunas de estas marchas en Catamarca, que después empezaron a replicarse en otros puntos del país. A ese nivel llegó el impacto y la movilización de la gente por este escándalo que era el crimen brutal de una chica sin ningún atisbo de justicia. 7 años iban a pasar, la gente marchaba. 66 marchas del silencio hubo en total en Catamarca. Ahí estamos viendo, esa es Ada Morales, que va a hablar en un rato con nosotros, su marido Elías, que ya no está, encabezando siempre estas marchas, todos callados, a lo sumo decían, no tenemos miedo, era lo que repetían como un mantra, y era realmente erizante verlos marchar así, donde su gran triunfo era demostrarle al poder que podían salir a la calle a cuestionarlo, aún sin consignas, solamente con la presencia y el silencio. Así los cuestionaban y así los interpelaban. No hubo un insulto nunca, no hubo una manifestación destemplada nunca, jamás, era silencio. Eso es lo que no se esperaba Saadi, que le dijeran en la cara todo lo que pensaban de él, en silencio. Pero si él había ganado por los votos. Bueno, usted sabe cómo son estas elecciones. Ya vamos a llegar a lo de ahora. Deje. Y sí, porque está mezclado. Este es el único caso que yo recuerde de un crimen común, atención, de un crimen común de una nena de clase baja que volteó un gobierno. Piense en algún otro, ni cabezas. Este es el único caso de un crimen común, por lo menos de la época moderna, vamos a decirlo así, por si hay alguno a principios del siglo XX, que volteó un gobierno, porque el gobierno de Saadi terminó con este caso, claro. Y terminó porque el escándalo, la represión fue tan brutal, violenta, y además, atención, una catamarqueña de 17 años asesinada de esa manera. Y el gobierno no dice ni media palabra y encima reprime a los que se manifiestan callados. Bueno, llegó hasta la Casa Rosada y en la Casa Rosada le cortaron la cabeza a Saadi, le soltaron la mano. Richard, fíjate cómo fueron las cosas. Elías Morales, el papá de María Soledad, se reúne con Menem, presidente en ese momento en La Rioja, le pide una investigación. Y lo que le responde Menem, en un primer momento, después, como decías, va en abril de 1991 a intervenir la justicia, sí. Después interviene directamente la provincia, lo saca Ramón Saadi, pone un interventor en forma para ocupar el cargo de gobernador, pero Saadi se queda sin su gobierno, y lo que hace para responder al reclamo de Elías, que era, por favor, quiero saber qué le pasó a mi hija, es mandarla, ahí lo estamos viendo, a Ramón Saadi, era el gobernador en ese momento,
Ahí está, fíjate, Mirá. lo mostrábamos recién en pantalla. Sí, vamos a hacer así. Acá está Ramón Sadi, que era el gobernador. Ramoncito le decían. Y ese era Ramoncito, exactamente. Y acá abajo está el padre de Guillermo Luque, Ángel, que era el diputado nacional. De los Luque, donde comían asado, y iban políticos de todo, de todo el NOA, del norte del país. Bueno, en fin, era como un punto de atracción. Entonces, acá la pata política. Ramón Sadi. Ángel Luque, y fíjate quién está abajo. Vamos a ir y acá está justamente a la foto de abajo, porque mire. Menem le tenía que responder a Elías por la investigación, le tenía que dar una solución, y la solución que se le ocurre al presidente de la Nación es enviar a Luis Patti, a un subcomisario de la policía bonaerense, policía de Escobar, que tenía denuncias por tortura, que se había hecho conocido en la Argentina por torturador. Por torturador. No estamos hablando todavía de lo que había hecho durante la dictadura, pero en democracia torturaba. ¿Y qué hizo Menem? Torturó antes de la democracia y en democracia. Torturó siempre, Patti. Por más que después en Escobar lo hayan votado como intendente. Más allá de la voluntad popular, Vox Populi, Vox Dei, más allá de todo eso, era un torturador. Lo era antes y lo fue en ese momento. Y lo siguió siendo en Catamarca. Sí, porque Menem lo manda a Patti a Catamarca a hacerse cargo de la investigación, a decir, resolvé el crimen de María Soledad Morales. El policía más famoso de la Argentina del año 90 era un torturador, que había salido de la cárcel hacía poco porque había torturado a 2 tipos. Pero claro, no sé, a eso sí que no se lo puedo explicar. La fama de Patti como torturador, yo creo que viene de la mano de que la gente dice, no, con este estamos seguros. Claro, mataba a todo el mundo, torturaba a todo el mundo. Era la paz del cementerio. Bueno, Rolo, vamos a ver, en el momento en que Patti, una de las cosas increíbles que tiene este caso, llega a Catamarca. Veamos. Nosotros buscamos a los responsables del asesinato, ese es el que nos interesa a nosotros. Y a la larga pienso que es muy probable que lo consiga. Lo voy a conseguir, dice Luis Patti, que enseguida empieza a mostrar que su intención no era resolver el caso y descubrir la verdad, sino que su intención era cerrar la investigación en uno solo de los personajes de los que hablamos hasta ahora, que era el que menos daño político provocaba, que era Luis Tula. Él lo que quería era que la investigación se cerrara solamente en la figura de Tula. ¿La mató Tula o la mató Ruth Salazar, la mujer de Tula? Por celos. Que, claro, descubrió que tenía un romance con María Soledad y por eso Ruth Salazar mató a María Soledad. Esto era lo que planteaba Patti, no digo que es lo que haya ocurrido, pero él quería cerrarlo en esto. Se dice incluso que la monja Peloni lo fue a ver a Patti cuando allá a Catamarca y le dijo, por favor, no torture acá, esclarezca lo que pasó. Y dicen que Patti le respondió, hay casos que solo se resuelven torturando. Y dicho y hecho, lo que hizo fue ponerse a torturar, Richard. Sí. Tula nos lo ha contado esto varias veces. Yo recuerdo 2 escenas que ha contado Luis Tula. Luis Tula en una comisaría con picana eléctrica en sus genitales, con Patti haciendo esto, en persona. Y otra escena que ha contado muchas veces Tula es que lo llevaron a alguna de las alturas que hay en las afueras de Catamarca, un acantilado, lo asomaban, lo dejaban colgando y le decían, confesá el crimen de María Soledad, confesá que vos la mataste o confesá que tu mujer la mató, y lo hacían colgar en el vacío, como se ve en las películas de los mafiosos que lo dejan colgando a uno. Eso le hicieron a Tula, lo cual no quiere decir que Tula haya sido inocente, pero sí muestra cómo Patti quería resolver esto, torturando a una persona para que se declarara culpable. Eso fue lo que hizo él. Y mientras, Ángel Luque, Richard, y esto también lo has vivido, recibía a los periodistas, en Puerta de Hierro en su casa y les daba notas. Comía con ellos, tomaba con ellos. Algunos cuentan incluso que se pasaba miel por las varices para que el perro le chupara las piernas mientras hablaba con los periodistas. Esto lo han descrito en la crónica de la época. Sí, pero por supuesto. Y en ese clima, se lo digo para hacerle cómo le idea, daba al tringue. tomaba mucho. Y en ese escenario, Ángel Luque le dice a periodistas de Clarín, si la hubiera matado Guillermo Luque, el cuerpo no aparecía más. O sea que tenía el poder para hacerlo.
En consecuencia, esa declaración no pudo ser pasada por alto, ni siquiera por el más peronista de todos los peronistas en el año 90. ¿Qué pasó? Por esas declaraciones, en la Cámara de Diputados hubo una reunión especial y Ángel Luque fue echado de la Cámara de Diputados. Le quitaron los fueros, dejó su cargo por esas declaraciones que le hizo a 2 periodistas de Clarín en su casa. Mirá cómo defendía a su hijo Guillermo Ángel Luque en aquella época. Esto se va a esclarecer tarde o temprano y le aseguro a todos los periodistas que están acá que nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver juntamente con mi hijo. Y lo voy a invitar, como le dije a la señorita Fanny hace poco tiempo, a una fiesta a mi casa porque se va a festejar la inocencia total de mi hijo. Me hace acordar las palabras de Luque que espantan a Patti. Porque Patti, que sostenía, no solo ya en privado, no solo torturando a Tula para que se hiciera cargo del crimen de María Soledad, Patti se termina yendo de Catamarca a los 4 meses sin haber resuelto nada. Sí, y sus últimas declaraciones fueron: le van a tener que pedir perdón a Guillermo Luque. Porque es inocente, porque esto fue un crimen pasional, así lo definía él en ese momento. Esto fue un crimen pasional, esto es una cuestión de pasión. Todavía en esa época se hablaba de crímenes pasionales, pero él decía, esto fue una cuestión romántica, no tiene nada que ver con la política, pídanle perdón a Guillermo Luque. Ángel Luque estaba en el mismo sentido, voy a hacer una fiesta el día que se sepa que mi hijo no tuvo nada que ver. Pero vos fijate que cómo fue todo este entramado, porque es un entramado. Pues estamos tratando de ir, ya sé que llevamos tiempo con esto, pero tratamos de ir lo más despacio posible, porque si no, no se entiende. El tema es que este señor, el gobernador de la provincia, porque a todo esto no había juez, sí había juez, se llamaba Morcos el juez. Ramón Sadi lo invita, le ordena que vaya a verlo a Sadi, y Sadi le dice, acá todo el mundo sale a la calle y esto que marchan en silencio es contra el gobierno. Mirá lo que me están haciendo. A ver si metés preso de una vez por todas a quién tenés, a ese Tula, metele todo a Tula. Esto que le estoy diciendo yo, no es que uno lo escuchó ni nada, lo declaró el juez en uno de los juicios. El juez Morcos dijo, el gobernador me apretó y me dijo que ponga en cana a Tula. A su vez, el gobernador, cuando llega a Patti, lo deja hacer a Patti. Patti va a donde está Tula y le mete la picana en los testículos para que confiese. Porque la policía, buena parte de la policía, resuelve los casos con fue la familia. Es así, lo resuelven de esa manera. A veces la pegan y otras veces, como esta, le erran de acá a la luna. Bueno, lo tortura. Usted fíjese dónde empieza. Empieza acá, sigue acá, viene acá. Era un escándalo. El juez renunció. Morcos renunció. Cagado en las patas el tipo, no quería saber nada más. Se fue. Hubo un montón de jueces que pasaron por este caso. ¿Quién lo iba a agarrar? Era un fierro caliente esto. ¿Por qué? Porque el poder trataba de cubrir acá y toda esta gente trataba de mostrar que estaba. Hasta 2 empleados de la casa de Luque que dijeron, nosotros lavamos el coche de Guillermo lleno de sangre en el baúl donde estuvo la nena. Richard, te sigo sumando testimonios de gente valiente que empezó a atreverse a contar lo que realmente había pasado. Apareció un bombero de la policía, que dijo, a mí el jefe de policía me ordenó ir a manguerear el cuerpo de María Soledad antes de que le hicieran la autopsia. Había aparecido en el Parque Daza, en las afueras de Catamarca, y claro, antes de que llegara la autopsia, bomberos de la policía de Catamarca lo habían manguereado. Esto lo contó un bombero, sí, lo contó. Se jugó la vida, después cuando lo declararon los juicios le quemaron la casa, para que se den una idea la magnitud de lo que ocurría en aquellos años en Catamarca. En aquellos años estoy hablando desde 1990 hasta 1998, que es cuando termina el último de los juicios. Pero todo esto se había ido acumulando durante la investigación. Gente que decía, mirá que yo lavé el cuerpo con una manguera. ¿Y a quién se lo contó? Le decía el juez, yo se lo conté a Patti. ¿Y Patti qué hizo? Nada. Por ejemplo, Patti encubrió. Otros decían, lo decía Tula y lo dijo durante los juicios, Ramón Sadi a mí me ofreció millones de pesos para que yo me hiciera cargo del crimen. Me ofreció pagarme. Yo no acepté, decía Tula. Decía porque yo no tuve nada que ver. En realidad, lo que
siempre se creyó era que tenía una banca política que le decía, vos quedate callado, que vamos a zafar. Porque durante muchos años, Richard, y esto fue lo que siguió en el tiempo que fue corriendo después de que Patti se va de Catamarca, empiezan a caer los jueces, van a cambiando 7 jueces hubo en total, cae el poder de Ramón Saadi, cae Ángel Luque, pero la causa no avanzaba, iba y venía, a Tula lo metían preso un tiempo, lo soltaban. A Guillermo Luque también lo metieron preso un tiempo, llegó a estar 2 años preso en distintos periodos, con distintas acusaciones, siempre leves y siempre con una curiosidad. Nunca se hablaba de la violación de María Soledad. Nunca se habló de la violación de María Soledad y yo les dije al principio que su cuerpo tenía signos evidentes de la violación. Tenés razón. Quería decir una cosa. Ni Tula ni Ruth Salazar, su mujer, llevaron el cuerpo de María Soledad hasta ese zanjón, usaron la piel, y por otra parte no la violaron de esa manera. Era una violación, a ver, era una cosa animal, por decirlo de alguna forma, lo que hicieron con esa chica. Y además tampoco agarraron una piedra para matarla. No, ellos no agarraron ninguna piedra para matarla. El asunto es que había 3 policías. ¿Sabe qué? Se sabían los nombres de los 3 policías. Yo no los voy a decir. Los que habían estado junto al cuerpo, decís. Sí, los que llevaron el cuerpo, los que lo pusieron ahí, los que agarraron la piedra y la desfiguraron. Pues no la mataron, la desfiguraron. Ellos llevaron un cadáver ahí para desfigurarlo y además con esa indiada, no sé cómo decirle, de cortarle el cuero cabelludo. Bueno, los nombres de esos 3 policías se conocen, se supieron. Es más, fueron a juicio con la justicia de Saadi. ¿Y sabe qué pasó? Los sobreseyeron. Le dijeron, disculpe por haberlo citado, usted no tiene nada que ver. Uno de esos 3 me cortó el pelo. Claro, porque después digo, bueno, ya que hicieron esto, tómensela de la cana. Y uno se puso una peluquería que quedaba a la vuelta de la corresponsalía de Clarín. Y yo me tenía que cortar el pelo. Sí, y fui, ¿y quién me cortó el pelo? Uno de los que... Pero se sabía todo. Todo se sabía. Lo que no lo querían ver era buena parte de los periodistas de Catamarca, y hay que decirlo, hermano, hay que decirlo. Buena parte, no dije todos, buena parte de los periodistas de Catamarca no lo querían ver. No quiere decir, todavía está 7 años diciendo que la habían matado con el piedrazo. No la mataron con el piedrazo. Para ponerse en escena cuando empiezan los juicios orales. ¿Por qué digo los juicios? Porque hubo 2. El primero, quizás es el que más recuerda a todo el mundo, fue en febrero de 1996. El 26 de febrero empieza el juicio. Un juicio donde ya la acusación era complicada porque era asesinato sin intención. Haber matado a alguien tratando de aplicarle algún daño, pero no llegar a matarlo. Homicidio preterintencional era la imputación que no cuajaba por ningún lado, pero la justicia en algún momento dijo, vamos a juicio oral, terminemos con esto, lo llevamos a Tula a juicio, lo llevamos a Luque a juicio y terminamos con esta cuestión. 1996 se arma el tribunal, todos los medios de la Argentina, medios nacionales, van hacia el lugar, se discute, ¿se va a transmitir en directo el juicio? ¿No se va a transmitir en directo? ¿Se van a poder ver las audiencias? La Corte catamarqueña dice, sí, hay que transmitirlas, se tiene que ver. Y gracias a eso empieza a quedar en claro que el juicio estaba armado, Richard, para que Luque zafara. Esta era la intención. Fue la televisación de ese juicio, creo que tuvo picos de rating pocas veces visto para algo que no sea ficción en la televisión argentina. Pocas veces visto el rating que tuvo, la gente se paraba para ver el primer juicio por el caso de María Soledad Morales, que con 3 jueces parciales y para nada objetivos, parciales, que trataron de ir volteando a todos los testigos que señalaban a Luque. A todos los testigos que señalaban a Luque. Luque estaba allí porque estaban los testimonios de esos 2 empleados y había otros que lo involucraban. No vamos a ser tan específicos con eso, pero estaba allí por eso. Lo fueron volteando. El presidente de ese tribunal, Ortiz Iramaín, Alejandro Ortiz Iramaín, interrogaba a los testigos como si fuese un comisario. Imagínese usted, al testigo allí
sin luz, una lámpara en la cara y el tipo diciéndole... Eso era Ortiz Iramaín, el presidente del tribunal. Otro juez de ese tribunal era, acá lo tenemos, Juan Carlos Zampayo. Este se va a hacer famoso, Richard. Si te parece, vamos viendo mientras imágenes de ese juicio. Tenemos algunos para que vean un poco cuál era el clima de cómo se armaban los careos, sobre todo para tratar de desmentir. Tenés que decir esto, tenés que nombrarlo a fulano, sultano, tenés que nombrarlo el auto verde, que vos tenías que haber conocido a casa del señor Luque. El barman de Clibus declaró que fue presionado para involucrar a Guillermo Luque en el homicidio de María Soledad Morales. Se presentó a declarar uno de los oficiales que fue involucrado por Muro por haberlo obligado a declarar ante el juez Ventimiglia. La versión de Muro fue esta. Dijo, esa noche, entre el viernes y sábado, el señor Guillermo Luque se llegó, yo barman le serví una piña colada. Posteriormente, dice, siguió la fiesta y a horas de la madrugada, ya cuando estaba por terminar el baile, una cosa así, dijo que observó que bajaba María Soledad Morales por una de las escaleras que da acceso a las partes intermedias, bajaba un poco obnubilada, que la hicieron sentar en una de las banquetas que había ahí y que posterior de eso, que estaba como borracha, así, como borracha, y posterior a eso salieron afuera y él se arrimó a uno de los ventanales y vio que se movían ese Falcon y ese Jeep. Así me lo dijo a mí. Por las contradicciones surgidas entre los dichos de Muro y los de Vera, el tribunal dispuso un careo. Quisiera que le explique al tribunal sobre el croquis, que me confesionaste, el papel escrito que yo he entregado hoy día. Yo no hice nada. El croquis que le llamo yo técnicamente. Yo no hice nunca, jamás en mi vida. Van a hacer una pericia, está. Eso, por favor, eso lo vamos a comprobar. Y yo, con la presión que tenía de todo la policía de atrás mío, que eran ustedes, lo tuve que hacer porque me tenían cansado, me tenían obligado a hacerlo. Yo no lo hice. Jamás los otros oficiales tuvieron contacto con... Jamás los otros oficiales... Lo tuve que hacer, dijo usted. Lo tuve que hacer. Sí, señor, por la presión que tenía. Exhiba hacer el croquis, a ver si se trata del mismo. Richard, lo que se veía ahí era ya la investigación sobre la última noche de María Soledad. ¿De qué se hablaba en ese juicio? Era lo siguiente. La hipótesis que tenía la acusación y la familia de María Soledad era que a la salida de esa fiesta a la que había ido María Soledad para recaudar fondos para su viaje de egresados en el centro de Catamarca, en Le Ferrouge, Luis Tula la había pasado a buscar con su auto, con su Fiat 147. Y de ahí la había llevado hasta otro boliche de la ciudad. Un boliche ya no con ese clima estudiantil de adolescentes, sino el boliche más pesado de Catamarca, Clibus se llamaba. Un boliche de 3 pisos, sí, donde María Soledad no solía ir y a donde... creían los investigadores y cree la familia de María Soledad en ese momento, la lleva Luis Tula. ¿La lleva para qué? Para entregársela ahí a Guillermo Luque y a otras personas que, como escuchábamos recién en esta discusión que había en el primer juicio oral, la habían cargado en un Ford Falcon, el Falcon que les contaba Ricardo que después los empleados de Luque dijeron haber limpiado porque estaba sucio de sangre y se la llevaron. Obviamente se la llevaron ¿hacia dónde? Hacia su muerte, hacia el final, hacia esta fiesta sexual donde claramente María Soledad no quería participar. De eso se discutía. Y cuando alguien aparecía contándolo, aparecía otro que lo apretaba para que se callara. Ese era el clima y lo que decía Ricardo es clave. Los jueces trataban todo el tiempo de que los testigos que planteaban esta hipótesis o que decían yo la vi a María Soledad en el boliche, por ejemplo, en Clibus, se desdijeran, bajo amenaza de vas a ir preso. En esa situación se presentó a declarar una joven que se llamaba Evangelina Sosa y dijo, yo la vi a María Soledad esa noche en Clibus, en el boliche donde habían dicho que la había llevado Tula, que después Luque se la lleva. Yo la vi, la empiezan a apretar, ella se empieza a desdecir, empieza a cambiar su testimonio y el tribunal en ese momento tiene que discutir si la imputa por falso testimonio o no, si la aprieta judicialmente o no. Y ahí se produce quizás, Richard, la imagen emblemática de ese primer juicio. Sí. Los jueces, entre ellos, tenían que decidir si iba presa la testigo o si no iba presa, y se hacen señas. Fue un escándalo nacional. Mirá las imágenes porque nos llevan en el tiempo a ese momento. Captadas por TN, miren. Generó un duro cuestionamiento por parte del abogado de la familia Morales, que pidió la recusación de los vocales. Terminada la última alegación efectuada por el doctor Avellaneda, el señor presidente consultó al oído en secreto con el doctor Juan Carlos Zampayo. Cuando concluyó esa consulta,
el señor presidente dio vuelta a su cuerpo, giró su cabeza para entablar el igual diálogo con la señora vocal, doctora María Alejandra Azar, y en ese momento, según la investigación periodística que me refiero, se trata efectuado en el canal denominado TN o Todo Noticias de Canal 13 de Buenos Aires, aparece en un círculo el doctor Juan Carlos Zampayo haciéndole un evidente gesto por detrás del cuerpo del señor presidente a la doctora María Alejandra Azar, en sentido negativo evidente, con el propósito por lo menos de sugerirle que no conciliara en la propuesta efectuada por la presidencia. Bueno, estaba todo armado para zafar a Luque en el primer juicio. Interrogaban a la gente como si fuesen policías, o sea, no como si fuesen jueces. Creo que ustedes me entienden. Y por otra parte, claramente dirigidos a sacar del medio a todos los testigos que comprometían a Luque. Les quiero decir una cosa. Les quiero decir que bueno, era Zampayo. El que hacía el gestito. ¿Cómo? El que hacía el gesto que veíamos recién, Zampayo, está ahí en... Ese juicio quedó anulado. Se anuló, se armó un escándalo terrible, quedó sin efecto. Duró un mes aproximadamente y quedó sin efecto. Ortiz Iramayín terminó militando en el partido de Sadi. Poco después se convirtió en político. Ese era el, todo, pero estamos el juicio del que se hablaba, Richard. Y después, después se hace un segundo juicio. Después se hace un segundo juicio, al año se hace un segundo juicio, que es el juicio definitivo, el que termina quedando. Les quería decir, por eso había agarrado el puntero, que ya está bastante claro lo que le pasó a María Soledad. Tula la engaña, la lleva a ese boliche Clibus, que tiene antecedentes de violaciones de chicas, sino que le digan a la hermana de Rita Furlan. La lleva a ese boliche, se la entrega a junto con sus amigos, que son el Hueso Ibáñez, amigo de Guillermo Luque, con el cual hacía fiestitas, iban a la pileta de la casa de Luque con chicas que recogían por allí, y el Loco Méndez. Estos eran amigos, íntimos amigos. Estos dos están muertos ahora, pero estos dos, la muerte a veces es bondadosa. Zafaron. Porque la violación fue entre varios. Y ellos dos, Ibáñez y el Loco Méndez, fueron citados a indagatoria por el crimen de María Soledad. Sin embargo, la justicia de Sadi hizo lo posible para que no fueran a juicio. Y zafaron. Después se murieron. Richard, ahora en un instante vamos a estar hablando con la mamá de María Soledad, con Ada Morales. En 1997 se hace este segundo juicio, el que cubrimos vos y yo juntos en Catamarca. Estuvimos 6 meses ahí, estábamos con Ada, fuimos tantas veces a ese monolito. El juicio se extiende hasta 1998, 6 meses duró. En ese juicio finalmente declaran forenses del cuerpo médico de la Corte de aquí de la Nación, que habían examinado el cuerpo en 1991 y que habían llegado a un dictamen al que nadie le llevó el apunte. Esos forenses dijeron realmente lo que le había pasado a María Soledad. No le habían pegado un piedrazo, sino lo que había pasado era que a María Soledad le habían dado cocaína por la fuerza, le habían, se cree, inyectado cocaína, le habían frotado cocaína, le habían metido cocaína en el cuerpo, la habían violado, y finalmente María Soledad había terminado muriendo de sobredosis por la droga que sus asesinos le habían dado. Por eso el delito no era un homicidio preterintencional, era una violación seguida de muerte, agravada por el uso de las drogas. El uso de las drogas. Cuando se conoce esto en el juicio, cuando el barman al que veíamos antes contradiciéndose dice, yo lo vi, Tula estuvo acá, María Soledad estuvo acá en Clibus, en este boliche, se la llevó Luque a María Soledad, se la llevó y Tula dijo, yo después voy a ir como para que ella se sintiera confiada, para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Empezó a conocerse la verdad, una verdad que todavía tiene puntos oscuros. Se sabe que a María Soledad se la llevaron a otro lado, nunca se supo bien a dónde. Se hablaba de un albergue transitorio, luego se habló de una casa vinculada a los Luque. Se sabe que cuando sufre la sobredosis provocada por los asesinos, la intentan reanimar,
le intentan poner una vía, por eso habían desfigurado parte del cuerpo. Y el corazón también, ¿eh? El corazón también. La derecha también quisieron tratar de reanimarla. Claro. Y por eso se pensaba que pudo haber sido en un sanatorio, pero no se pudo probar. No se pudo probar todo eso. No se pudo probar esa parte. Pero sí se llevó una sentencia, por suerte, Richard. Que este es el tema. Mira, ¿Por qué se dieron cuenta de que la piedra durante 7 años mintieron con la piedra? La piedra sí, pero marcado, ¿sí? Bueno, en la fractura se abre el hueso, ¿verdad? Lo que vieron los médicos forenses del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional de aquí de Buenos Aires fue que allí, en la quebradura, no había coágulos, o sea, no había corrido la sangre. Y la sangre no corre cuando se produce la muerte. En una palabra, los golpes fueron dados después de la muerte. Y ese corazón estaba reventado por la cocaína. Eso es lo que vieron los médicos forenses de acá 6 meses después de la realizada la autopsia, 6 meses después del hecho. Por ese motivo, todo lo que le contamos antes fue una puesta en escena para ocultar esto. Para ocultar esto. Y así fue como ese segundo juicio terminó. una noche histórica, Richard, que estuvimos viviendo allá. 21 años le dieron a Luque por el asesinato y 9 años a Tula. Mirá, escuchá, tenemos el momento grabado. Vamos. Declarar culpable a Guillermo Daniel Luque de condiciones personales ya descritas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte agravado por el uso de estupefaciente y por el concurso de 2 o más personas, condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. Declarar culpable a Luis Raúl Tula de condiciones personales ya mencionadas en esta causa como partícipe secundario, con el límite del artículo 133 del Código Penal, del delito de violación, condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Es una partecita de justicia, una partecita, porque había muchos más para responder. Pero ya mismo, Rolando, si te parece, seguro, vamos a hablar con Ada Morales, con la querida Ada Morales, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta allí, hasta el monolito, para hablar con nosotros. Ada, tanto tiempo que no la veo. ¿Cómo le va? Canaletti y Barbano la saludamos desde Cámara de Crimen. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, sí. Buenas tardes a usted, señor Barbano. Y acá estamos, como siempre, en el mismo lugar donde fue encontrada mi hija, como decía usted, ¿no? Y estoy realmente muy conmovida por esto, porque si hablaran estos árboles, si hablaran todas estas cosas que están aquí rodeándome a mí, cuántas cosas nos contarían, ¿no? Es verdad, es cierto. Quería preguntarle, Ada, se cumplen 30 años, la verdad a uno le parece increíble, ¿no? Sí. Ya hablar de 30 años de aquel episodio, de aquella muerte. Yo le diría, hay mucha gente que no la conoció a María Soledad, no conoció el caso, que hoy tiene 30 años justamente. ¿Por qué no nos cuenta un poco, antes de entrar en el tema del juicio y de las cuestiones legales, por qué no nos cuenta un poco cómo era María Soledad? Se lo he preguntado muchas veces, pero nos gustaría, a 30 años de su asesinato, que usted nos cuente cómo era ella y qué pasó esa noche, cómo se enteró usted. Y Elías. Bueno, sí, mire, ella hizo la escuela primaria en la escuela número 272 de Villa Dolores, cercana a nuestra casa. Y el secundario, como iba ya quinto año, el último año, en el Colegio del Carmen. Tenía muchas ilusiones, proyectos, pensaba siempre ser alguien en la vida, tenía un futuro muy grande para cumplirlo. Ella, ahora el 12 de septiembre de este año, hubiera cumplido los 48 años de edad. Tengo nietos que a lo mejor yo también en este momento falta nieto de parte de ella. Después, yo siempre digo, a mi hija la mataron 2 veces, moral y físicamente. La verdad que cuando me enteré de lo que pasó, porque ella había quedado de regresar el día sábado a las
16 horas, yo sentí un llamado. Estaba en el lavadero y escuché ese mami, no sé si era de despedida o de que me estaba avisando, algo pasó. Yo di la vuelta por el costado de la casa, por el costado de la calle, entré a las piezas, la buscaba, le decía Sole. Y a partir de ese momento yo le dije a mi esposo, algo le pasó a Sole. Y él me decía, no, ya va a regresar. Llegó Ariel como a las 18. Y le dije, Ariel, el hermano mayor, Ariel, Sole no regresa, algo le pasó. Porque ese llamado ya, mi corazón como madre ya me decía algo, porque sabía de la responsabilidad de ella, que a donde ella se quedaba siempre me avisaba. Y bueno, así fue. El sábado, buscándola, Elías se fue a la casa de la compañera. Ella describió esa casa, cómo era el frente, la calle, todo para decir que para si por cualquier cosa que pasara la buscaran allí. Elías fue esa noche. Un vecino le dijo, no había nadie en la casa, que habían salido y que había un grupo de chicas. Elías volvió y me dijo, mira, no está, han salido. Y yo le dije, no, Elías, Sole nos hubiera avisado si ella se quedaba de nuevo allí. No. Y volvía yo con mi misma insistencia, algo le pasó. No, yo sé que a mi Sole algo le pasó. Y así fue el domingo. Yo lo vi el sábado a la tarde, una que pasaba por el costado de mi casa, como mirando. Después lo vi el día domingo 2 veces, que cuando me vio, pero daba una vuelta cerca nomás, mirando. Cuando me vio a mí, aceleró, porque andaba en una moto. Y bueno, después fue su hermano a hablarlo a él. Él dijo que hacía 1 año y medio que no la veía, la pendeja. Y bueno, estas son hasta el día lunes, a las 7 de la mañana, Elías se fue al trabajo y de allí regresó al colegio y ahí estaban hablando con la hermana Marta y interrogándola a las compañeras. Y bueno, y después a las 10 de la mañana llegó a mi casa en una camioneta un señor, que el trato que me dio don Ricardo fue espantoso. Yo no me puedo olvidar de lo que me hicieron, que tenía que ir, pero de mala manera, que tenía que ir a la morgue a ver, que porque ya la habían encontrado a su hija. Y bueno, eso llamé al colegio. Elías se encontraba allí conversando con la hermana Marta, y en eso sus compañeras, como el aula quedaba justo frente a la puerta de la dirección, una de ellas gritaron, no. Y bueno, una de ellas en su desesperación pegó un puñetazo, se cortó el brazo con un vidrio. Y bueno, y ahí comenzó todo lo que nos pasó. Y bueno, se empezaron las investigaciones y todo. Pero yo lo que no me puedo olvidar, tanto de la justicia federal que vino de Buenos Aires, de la policía federal que vino de Buenos Aires, de Pati, de los de acá. Yo quiero aclarar algo, don Ricardo. Yo no condeno a toda la policía de Catamarca, porque había personas y policías honestas que querían investigar y no le permitieron. Todo lo que hicieron estos respondían al jefe de policía, que fue un pequeño grupo de él, que fue lo que hicieron todo esto. Y después nosotros nos enteramos, porque yo tengo mis hermanas, estaban en la morgue, y ahí llegó un bombero y se sentía la caída del agua ahí en la sala de la morgue, y uno dijo, ¿por qué la están lavando si todavía no vino el juez? Y uno respondió, no, son las órdenes del jefe, él dijo que lo lavemos. Y el bombero seguía insistiendo que no podían haber hecho eso. O sea, que al lugar donde la encontraron a mi hija era un mundo de gente que se bajaban de los colectivos, de los autos, y pisoteaban, caminaban, levantaban cosas, todo. No se puso en resguardo el lugar ni también en la morgue. Entonces ya todo estaba preparado para el gran encubrimiento. Ada, con el tiempo que ha pasado, estos 30 años, con todo lo que usted vivió, tan dramático, las descripciones que hace, creo que ningún padre está preparado para vivirlas. ¿Usted siente que se hizo justicia, que se hizo un poco de justicia? ¿Siente que sigue habiendo una deuda con la memoria de María Soledad? ¿Cómo lo vive como mamá? Mire, yo sé que son muchos más los que violaron a mi hija, no fueron tan solo 2, fueron muchos más, que esos quedaron a la orilla del camino, que nunca los investigaron, porque buscaban hipótesis falsas, querían condenar
a los hijos de una familia humilde, trabajadora, vecina nuestra, a los hijos de esa familia. Y a ellos le colocaron la sangre de mi hija, porque 3 veces nos sacaron sangre a mis hijos, a Elías y a mí. Pero le colocaron la sangre de mi hija en el auto, en el Ford Falcon de ellos, y le decían, vos la mataste, vos la mataste. Y bueno, y ellos negaban. Esta familia sufrió horrores también, como sufrimos los Morales de todo esto. Yo me pregunto, nunca nadie vino a mi casa, me golpeó la puerta de mi casa para decirme yo no fui, o a pedirme, no perdón porque no me considero Dios, sino una disculpa o a ir al cementerio a pedirle perdón a mi hija. Al contrario, siempre fue la difamación terrible que se levantó contra ella. No se hablaba del crimen, sino de las calumnias e injurias que se levantó contra mi hija. Y hasta el día de hoy hay muchos que sostienen que ellos no tienen nada que ver. Por Dios, no me digan eso a mí. Como mamá les puedo asegurar que hay muchos más que quedar y que ellos son culpables realmente y que la sacaron barata porque no cumplieron todos los años de condena. Y como mamá, y bueno, ya no está Elías, pero creo que como padre los dos luchamos por saber la verdad de lo que pasó con nuestra hija. Se fue mi sostén, me acompañó siempre al lado mío, estuvimos los dos juntos, pero bueno, ahora estoy con mis hijos, rodeada de mis hijos, mis nietos. Pero sí le puedo decir de que ellos se fueron, tanto mi hija como mi esposo, con un dolor muy grande en el alma, porque lo de su hija no se resolvió como tenía que ser. Ada, y cuando usted ya tiene nietas, obviamente que nacieron mucho después del asesinato de Sole, cuando le preguntan qué es lo que se cumple ahora, estos 30 años, quién era Sole, ¿usted qué les cuenta? ¿Qué respuesta les da cuando preguntan por Sole? Y bueno, seguramente que ahora me están viendo y bueno, se estarán enterando de muchas cosas que yo siempre traté de no decirle para no amargarle la existencia, porque demasiado sufrieron mis hijos. Alguna vez si vienen a Catamarca, yo quisiera que les pregunte a mis hijas, que ahora ya son mayores, que tenían 5 años en ese momento, cuando le pinchaban los dedos de las manos y a ellas no les salía sangre. Y del temor, del miedo, lloraban y dijo la biónica de la policía que le iban a pinchar los dedos del pie. Justo llegó quieren que se aclare si no cumplen lo que les estamos pidiendo. Y bueno, yo así que el dolor y que la carga que llevan ellos, yo no quiero que mis nietos sufran, pero realmente, lamentablemente, saben todo ya la verdad lo que pasó con su tía. Ada, usted nos puede mostrar un poquito el lugar, porque usted está en el lugar del monolito, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez moviendo la cámara, sí, podamos ver un plano más amplio del lugar. Pero bueno, de todas maneras, llegamos hasta acá y le quería decir, si se puede, si no, si es mucho lío, no, pero bueno, a ver, ahí está, ahí la van a, ahí está. Ahí está, porque ese lugar fue siempre un lugar de peregrinación para estudiantes también. Claro. Yo recuerdo, Richard, cuando íbamos que los estudiantes van y llevan sus hojas de las carpetas con las que estudian, porque la toman a María Soledad como una especie de protectora de los estudiantes. Sí, siempre se la recuerda. Ahí está justamente Ada en el lugar exacto donde su hijita apareció asesinada. Los recuerdo a la gente que va y agradece. Ven las placas, le dicen gracias. Sí. Ahí está la cruz. Sí. Bueno, ahí estuvimos también nosotros muchas veces. Al principio tratando de ver cómo era ese asunto de la piedra y todo lo que le explicamos antes. Pero bueno, sí. Y el colectivero, íbamos siempre a ver si el colectivero podía haber visto desde la ruta que está ahí atrás de donde está Ada.
a los policías que él siempre dijo, Ada, y que Ada siempre fue muy agradecida con este colectivero, con Carlos Ponce, porque se la bancó para decir la verdad pese a las presiones que había, pese a que no le convenía decir la realidad, que solamente lo metía en problemas, porque 30 años después es más fácil hablar de esto, pero en ese momento era muy difícil. Ada estaba rodeada realmente de una mafia, de una situación mafiosa, de una mafia de un jefe de policía que quería ocultar lo que había ocurrido y ella que perseguía la verdad con pocos aliados. Recién nos contaba Ada de esta familia vecina que, es verdad, le han plantado sangre de María Soledad, en realidad de la familia. ¿Viste cuando yo dije que decían que le había agarrado una patota, que la había... Bueno, se referían a los vecinos. Nos dijeron cualquier cosa, realmente dijeron cualquier cosa. Ada no se escucha, obviamente. Le quería decir, bueno, no sé, yo, ¿sabe Sí, cómo la veo? ¿Me escucha, no? ¿Usted me escucha? Sí, la estoy escuchando. Ah, bueno. Sí. Sabe que yo cada vez que la veo, nunca la vi, a ver, no sé, voy a buscar la palabra. Usted no está satisfecha con lo que pasó. Obviamente no con el crimen, sino con lo que pasó después. No está satisfecha. Yo le quería preguntar si tiene miedo. No, mire, ya miedo, ya con todas las... Mire, ya miedo ya no les tengo. Ya demasiado daño me hicieron. Ya no creo que me sigan haciendo daño. Pero lo que sí espero que algún día reconozcan. Ahora, usted se imagina qué poder puede ser un ciudadano común con tanto. Si ustedes vieron los patrulleros ese amanecer que lo vio Carlos Ponce acá, sí. ¿Por qué estaba la policía? ¿Por qué si era un ciudadano común el que había hecho esto como lo querían hacer creer? No, yo sé que fueron muchos más y que todo quedó totalmente en la nebulosa. Que los testigos nuestros, al cual les agradezco infinitamente, algunos ya murieron, de que han dicho la verdad y fueron sometidos a todo tipo de amenazas. Así que le doy las gracias infinitas a ellos por la valentía que tuvieron, a los marchantes que nos amenazaban. Les doy también miles de gracias a la hermana Marta, porque siendo que mi hija no murió dentro del colegio, sacó la bandera defendiendo la vida. Y después sus ex compañeras, con 17 años apenas, las chiquilinas, salieron en la primera marcha. Ellas dijeron, vamos a buscar justicia para nuestra compañera. A mis abogados, el doctor Túa, que ya no está entre nosotros, pero también quiero agradecerle al doctor Luis Segura, al doctor Buteler y a su equipo, que tuvieron que venir desde allá a defendernos porque nadie quería hacerse cargo porque tenían, no sé por qué, y bueno, así que gracias, yo les agradezco al periodismo de acá de Catamarca, que fueron los primeros que también sufrieron, muchos de ellos, de persecución, que cuando vinieron ustedes de allá en el orden nacional le abrieron las puertas y les pasaron todas las informaciones de lo que había pasado con nuestra hija. En este día tan especial, quiero decirles que Dios los bendiga a todos, porque realmente nos ayudaron a enfrentar este poder político tan tremendo que nos avasalló contra la humildad de mi hija como víctima en su inocencia. Así que bueno, gracias don Ricardo, gracias al otro joven también que está con usted y bueno, gracias de corazón, gracias a todos. Gracias a usted, Ada. Con Rolando Barbano tratamos de tener este recuerdo para María Soledad, repasando cómo fueron aquellos años, pero sobre todo nuestra intención es un recuerdo para la memoria de su hija. Yo no la conocí, obviamente, pero parecería ser que sí, por todos los años en que estuvimos con Rolando siguiendo este caso. Y además siguiéndolo a ustedes y viendo cómo son como familia y demás. Yo le mando un abrazo muy grande, un beso grande, Ada, y también a su familia. Le mando un beso al cielo por Elías, a quien conocí, obviamente. Y bueno, nos volveremos a encontrar.
Yo quiero, sí, disculpe, yo quiero decir algo. Yo conocí a mi padre, que también se marchó, a mi suegra, que tuvieron con la edad que tenían enfrentar todo este dolor, que hoy ya están descansando también junto a mi hija y a Elías. Y bueno, yo sé que Elías, mi hija, de donde están, los va a ayudar a todos los que han buscado verdad y justicia. Y que sepan que Elías y Ada no quisimos dividir a nadie, se dividieron solos. Yo no quise que mi provincia esté en esta situación. Gracias a todos, que buscamos nada más, que conste a todos, verdad y justicia para mi hija. Abrazo grande. Abrazo, Ada. Gracias. Qué momento. Ella habla de la división de los catamarqueños. Es una división entre sadistas y antisadistas, donde el crimen de María Soledad quedó en el medio. Yo quería darles un dato, Richard, que me parece importante destacar. Después de todo lo que hemos contado, significó un cambio político muy importante en su momento en Catamarca, en la sociedad. Hoy lo paradójico es que el poder está en manos de gente familiar vinculada a quien estaba en aquel momento. No estamos diciendo que tenga nada que ver con el crimen, pero paradójicamente hoy la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, su intendente es Gustavo Sadi, que es primo de Ramón Sadi, quien era gobernador en aquel momento. Un dato, la gente evidentemente con el voto ha respaldado. Y el gobernador de la provincia es Raúl Jalil, que es el hijo de quien era intendente de la ciudad de Catamarca cuando ocurrió el crimen de María Soledad, a las vueltas de la vida y de la política. La anterior, para finalizar, la anterior gobernadora, Corpacci, llegó a decir que el crimen de María Soledad no era como los medios lo dijimos. Señora Corpacci, no es como los medios lo dijimos. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ni siquiera su Corte. Su Corte sí también lo dijo, la Corte de Catamarca. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. No lo decimos, nosotros no inventamos absolutamente nada. La verdad que esas palabras hubiesen servido para un objetivo más digno que el de defender a Ramón Sadi. A la familia Morales la engañaron muchas veces, yo diría que hasta su propia abogada en aquel entonces. Yo diría que hasta quien fuera vicepresidente de la República, Eduardo Duhalde, estaba muy interesado en sostener a Ángel Luque. Hubo muchas cuestiones políticas que ya se terminaron, están sepultadas porque hoy la política pasa por otro lado. Pero en Catamarca volvieron. Bueno, 30 años de crimen que conmovió al país. ¿Hacemos una pausa, Rolo? Sí, dale. Dale, y venimos. Volvemos a Cámara de Crimen con una noticia muy importante que tiene que ver también con un caso icónico. Sí. Ahora se usa la palabra icónico por decir emblemático, que sobre una desaparición, la de Sofía Herrera. Así es, Sofía Herrera tenía 3 años nada más cuando desapareció en 2008 en un camping en Tierra del Fuego, en las afueras de Río Grande. Había ido a pasar un día de esparcimiento con su familia y Sofía, en un momento de distracción de la familia, la dejaron de ver y desapareció. Imaginen la desesperación de esta madre. Hemos hablado con su mamá, que todavía hoy cree que está viva y que todavía hoy está buscando justicia. En esta búsqueda que no se detiene y que por suerte se ha reactivado, hay una noticia impactante, Richard, porque por primera vez la causa tiene un sospechoso y se ha dictado el pedido de captura internacional contra un hombre. Lo vemos acá, se llama José Dagoberto Díaz Águila. Es un hombre de ciudadanía chilena. ¿Lo conocen? El apodo, no me pregunten por qué, el Espantavírgenes. Ese es su apodo. Sí, es un changarín que hace trabajos... Nómade. Un changarín que hace trabajos golondrina en distintos puntos, se reparte entre Chile y el sur de nuestro país. Lo curioso, entre tantas curiosidades que hay en este caso, es que lo habían mencionado al principio de la investigación. Había sido mencionado por un policía que dijo: yo hablé con un hombre, un changarín, que me contó que él había visto a Sofía Herrera después de que la perdieran de vista sus papás. Esa declaración
se perdió en el tiempo, estas cosas inexplicables que tienen algunos expedientes en nuestro país, y se lo dejó olvidado. ¿Qué pasó? Un chico que estaba ese fin de semana con la familia de Sofía, tenía 6 años en aquel momento, pero volvió a declarar en los últimos tiempos, una revisión que se hizo en la causa, y recordó, ya lo había recordado cuando era chico, ahora tiene, claro, casi 18 años, él recuerda la fisonomía de un hombre que vio. Esa fisonomía coincide con la de este sospechoso que ahora están buscando. Es la primera pista concreta que hay después de 12 años. Insisto, la mamá está segura de que Sofía fue secuestrada y que hoy vive en algún lugar del país o de Chile o de algún lugar del mundo sin saber su pasado, sin saber su verdadera identidad. Se han hecho muchos procedimientos, muchos allanamientos buscando a la Sofía Herrera en los últimos años. Todos dieron negativo. Ahora la causa parece avanzar. Hay un sospechoso. Esperemos que lo puedan detener y esperemos, por supuesto, Richard, que dé explicaciones. Siempre estuvo en la causa esta pista. Siempre estuvo en la causa. Si lo que no está en la causa no existe, los abogados son ciegos. Porque siempre estuvo en la causa. Y hay un nuevo juez que se puso a investigar esto, a leer esto desde la primera foja hasta el final. Siempre estuvo ahí este señor. Y el testimonio del chico de 6 años siempre estuvo ahí. A veces, como la navaja de Occam, uno saca lo imposible, lo increíble, lo que no puede ser, y lo que queda es la verdad. Y lo que queda es esta cosa tan sencilla. Un chico que vio a alguien llevársela. Ese alguien puede ser este tipo. Pausa y volvemos. Bueno, estamos en la parte final de Cámara de Crimen y una cosita más para decir del caso Morales. Sí, un datito porque Ada Morales nos contaba que cuando se alejaba del lugar donde hizo la entrevista con nosotros, había 2 autos muy sospechosos, muy raros, merodeando la situación. La preocupó esto, por supuesto, lo queremos contar para asegurarnos de que quien tenga que tomar alguna medida de resguardo sobre Ada la tome, y para reflexionar un poco. A veces parece que hay lugares que tienen todo el pasado por delante, ¿no? Todo el pasado por delante. Debería estar atrás. Pero bueno, hay gente que no aprende. ¿Nos vamos? Sí, nos tenemos que ir. ¿Quieren 2 horas? Bueno, hay que hacer el doble, hermano. Hay que hacer el doble de rating. ¿Qué querés? Con el doble de rating hacemos 2 horas. Bueno. Ci vediamo fra una settimana. Fra una settimana. Arrivederci. Arrivederci.